Buenas tardes, vamos a comenzar a trabajar con la segunda unidad de física, que es consulta. No sabemos si va a ser virtual o va a ser presencial. Todavía no tenemos la certeza de cómo va a trabajar. Si llega a ser presencial, va a ser cada uno en su burbuja, como trabajamos este viernes pasado. Con las mismas indicaciones. Vuelvo a reiterar que las burbujas no las armé yo, sino que están armadas desde dirección académica. Una vez que ya vinieron a una burbuja no se puede cambiar, no se puede cambiar de día. Tengan en cuenta que es cada 15 días ustedes van a tener un encuentro presencial. Entonces hay que tratar de acomodarse. Es 1 hora y media, no es mucho, ¿sí? Bien. Ahora que comienza a compartir. Este PowerPoint también lo van a tener ustedes. Bien. Vamos con fenómenos ondulatorios. No solamente vamos a ver las características, sino que vamos a tener en claro sonido y luz. Bien. Primero y principal decimos que onda, esa palabra deriva del latín, que quiere decir ola. ¿Y qué es una onda? Es una perturbación de algún medio que se propaga a través de un medio material o incluso en el vacío, ¿sí? ¿Qué voy a transportar a través de la onda? Solo transporto energía, no transporto material ni nada diferente. Bien, ¿qué elementos tenemos? Una onda típica y característica debe tener un punto de referencia, un horizonte, que es esta línea recta que siempre se determina en la recta numérica, ¿sí? A partir de ahí, yo voy a trabajar con puntos superiores y con puntos inferiores, ¿sí? El punto superior se llama cresta. El punto inferior se llama valle. Esta es la cresta y esta es el valle, ¿sí? Bien, fíjense acá que no es la parte del medio de la onda, sino es el punto superior, el punto inferior, ¿sí? Una onda comienza en el horizonte, va por la cresta, vuelve al horizonte, valle y termina otra vez en el horizonte. Ese conjunto de una cresta y un valle se llama nodo. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo mido de cresta en cresta, eso se llama longitud de onda. ¿Cuándo voy a medir la longitud de onda? Cuando la onda sea constante. Quiere decir que las crestas y los valles tengan el mismo tamaño. Ahora, desde un punto de inicio, o sea, desde un nodo hasta otro nodo, eso se llama periodo. Y desde cresta a valle, o sea, desde la parte superior a la inferior, eso se llama amplitud de onda. Las ondas se clasifican de dos maneras.
Primero tengo en cuenta qué tipo de energía va a propagar. Después, cómo se va a propagar. Y después el número de oscilaciones, ¿sí? Las más importantes son estas dos primeras. Tipo de onda que se propaga: mecánicas y electromagnéticas. Dirección longitudinal o transversal. Y según el número de dirección de propagación puede ser unidireccional, o sea, una sola dirección; bidimensionales, dos direcciones; tridimensionales, tres direcciones. Bien, las ondas mecánicas, la importancia es que sí o sí necesitan de un medio material donde poder propagarse. Por ejemplo, las ondas sísmicas, las ondas de superficie del agua, las ondas sonoras, las ondas de una cuerda, etc. En cambio, las electromagnéticas, es tanta la cantidad de oscilaciones que tiene que no necesita de un medio natural. Por ejemplo, las ondas de radio, la luz, los rayos ultravioleta, etc. Bien. Con respecto a las longitudinales, ¿sí? Acá podrán ver en el ejemplo del dibujo, la dirección de vibraciones coincide con la dirección de propagación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo engancho una cuerda a un lugar fijo y comienzo con la mano a hacer movimientos y la cuerda comienza a hacer onditas, ¿sí? Bien. En cambio, las transversales no es una dirección recta, ¿sí?, longitudinal, sino que tiene un movimiento oscilatorio. Perfecto. Vamos a las propiedades de la onda. ¿Qué quiere decir? El medio donde se van a propagar y los resultados de esa onda. Tenemos dos tipos importantes de propiedades: la reflexión y la refracción. Siempre yo cuando explico este tema, para que a ustedes se les resulte mucho más fácil, voy con el ejemplo del espejo. Ustedes cuando se miran al espejo se reflejan, ¿sí? Ven su misma imagen. Bien, ¿qué quiere decir? ¿Por qué ocurre esto? Porque se necesita una superficie pulida, recta como es el espejo, y a ello entra una onda de incidencia y choca con esa superficie y da una onda reflejada. Como verán ustedes, no cambia de medio, está todo en este medio, ¿sí? Onda incidente, onda reflejada. Por eso mi imagen de lo que yo veo en el espejo es igual a mí, ese reflejo que tengo en el espejo es mi misma cara, ¿sí? Esto también ocurre en el eco, ¿sí? En cambio, cuando yo hago refracción de la onda, bien, cuando yo hago refracción de la onda, no solamente trabajo con un medio, ¿sí?, sino que hay otro que interviene también. Entonces, imagínense ustedes que en un vaso de agua, en un vaso de vidrio con agua, coloco una cuchara. Si yo lo observo, la cuchara parece que estuviera quebrada. ¿Por qué? Porque ahí intervinieron dos medios: el gaseoso, ¿sí?, y el medio líquido, que es el agua. Entonces, ¿qué pasa? Entra la onda incidente, el medio líquido donde yo pongo la cuchara hace una onda refractada y luego vuelve a salir siendo onda reflejada. Por eso está ese intervalo, ese delay, donde yo veo que la cuchara está cortada. Lo mismo ocurre con un plato, con un vaso con agua y un lápiz, ¿sí?
Yo les voy a subir videos donde se ven otro tipo de ejemplo, de experiencia para la refracción de la luz. Bueno, vamos con la difracción de la onda. Ocurre cuando se encuentra con un obstáculo, de manera de que ese frente de obstáculos se convierte en una nueva emisión. ¿Sí? Por ejemplo, pongo música, me encuentro con algún objeto, ¿qué va a hacer? Como que lo va a amplificar y lo va a distribuir para diferentes lados. ¿Sí? Entonces, la onda incidente sigue de largo, pero la difractada se modifica para otro medio. Entonces, las propiedades de la onda son reflexión, refracción y difracción. Estas tres propiedades las vamos a ver más adelante cuando trabajemos luz. ¿Sí? Perfecto. Vamos ahora a ver las ondas mecánicas. Dentro de las ondas mecánicas, la onda propiamente dicha es el sonido. Bien, el sonido es una perturbación de un medio material, ¿sí?, que puede lograr una sonoridad o no. Además, el sonido es una onda longitudinal que necesita propagarse en un medio, como dije recién. Ese medio puede ser sólido, líquido y gaseoso. Siempre el sólido es mejor que el líquido y que el gaseoso. Tiene una frecuencia de ondas, de cantidad de oscilaciones, que va entre el 20 y el 20.000 Hz, que es la unidad de medida de sonido. Esa medida de 20 a 20.000 Hz es lo que el oído humano percibe, ¿sí? ¿Qué quiere decir percibir el sonido? Entender mediante intervención del cerebro qué significa esa onda que está llegando a nuestros oídos. Además, la sensación que se produce en el sonido cuando al oído llegan vibraciones en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá, tengo una emisión de sonido, da origen a estas ondas, donde llega el objeto, y este como que rebota, ¿sí?, haciendo una onda reflejada. Bien. El sonido se puede producir por vibraciones de cuerda, por vibraciones de láminas o vibraciones de cavidades, ¿sí? Y se propaga por un medio elástico como son los sólidos, ¿sí? Ahora, acá les dice que los huesecillos del oído, motivados por el cambio de presión en el medio propagado, como el aire. Esto es lo que es la audición propiamente dicha, que ya la vamos a ver más adelante. Bien. El sonido tiene cualidades. ¿Qué quiere decir? Características frecuentes que determinan que un sonido sea diferente a otro sonido. Las cualidades son altura, duración, intensidad y timbre. La altura puede ser grave o aguda. Acá fíjense en la frecuencia de onda. En la grave, la frecuencia es más amplia, tengo crestas más separadas. En cambio, en las agudas, la frecuencia se hace más corta, donde hay más oscilaciones por un determinado tiempo. La duración puede ser larga o corta, ¿sí? Larga en este caso, donde las oscilaciones están más frecuentes. En cambio, las cortas llegan a un nodo y puede haber un elemento que no existe y volver a determinarse otro nodo totalmente diferente. La intensidad puede ser fuerte y suave. Fíjense en el fuerte. Tanto crestas como valles son exactamente iguales, son armónicos.
En cambio, el suave tenemos crestas y valles más cortos, más chicos y con mayor amplitud. El timbre es el que determina la característica y qué sonido pertenece a qué sonido. Ninguna de las voces humanas o de los sonidos que pueden realizar los animales son iguales. Lo mismo ocurre con los instrumentos musicales. Yo sé y puedo identificar qué tipo de instrumento es, o sea, si es de viento, si es de percusión. Entonces, fíjense en acá las frecuencias de onda. Fíjense qué diferentes son cada una. El estudio del sonido se llama acústica, ¿sí? Es una rama de la física donde se estudia el sonido, las características del mismo, la clasificación, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta todos los aspectos y los elementos de una onda mecánica. Bien, todo esto también van a tener otro video donde ustedes van a poder complementar lo que tienen en el cuadernillo y lo que yo les estoy explicando ahora. Dijimos que una onda mecánica necesita un medio de propagación, un medio material, que puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Acá vamos a ver cómo es esta propagación. La propagación en el aire, cuando un cuerpo vibra, ¿sí? A ver, la vibración son movimientos de onda muy rápidos, entonces yo puedo percibirlo, pero no puedo mirarlo, salvo que lo vea en cámara lenta, ¿sí? Entonces, esa vibración va a determinar que las moléculas del aire comienzan a dispersarse, ¿sí? Si la vibración es rápida, va a haber mayor cantidad de movimiento de moléculas que se mueven. Si la vibración es más lenta, va a haber menor. Cuando la regla oscila, ¿sí? Empuja moléculas de todos lados, o sea que el sonido va a ser mayor y va a ser percibido por todo alrededor, ¿sí? Una vez que se para esa oscilación, o sea, del elemento que está emitiendo sonido, no quiere decir que las moléculas se paran, sino que se van parando de a poco. O sea, por eso cuando cesa un ruido, de a poquito se va sintiendo más despacio, hasta que desaparece. ¿Mm? Bien. Vamos con las propiedades de la onda, de las ondas sonoras. El primero, reflexión. Como verán, igual que vimos en ondas comunes, hay un medio que se propaga, no pasa de ese medio, hay una onda sonora que choca contra un elemento y vuelve a su lugar, produciendo en este caso la onda del eco. Luego tenemos la absorción del sonido, ¿sí? Es cuando la onda reflejada amortigua contra algún elemento y vuelve a salir, ¿sí? Por eso es muy común que reflexión y absorción sean tomadas como consecutivas, ¿sí? ¿Qué pasa con la absorción? Cuando choca con ese elemento, pierde una cierta cantidad de energía, o sea, de movimiento de esa onda mecánica. Entonces, cuando sale esa onda o ese sonido, ya lo hace en forma más lenta. ¿Mm? Por eso, este trabajo o esta propiedad es usada cuando buscamos elementos para amortiguar el sonido, ¿sí? Para hacer las cámaras antisonóricas. No sé si habrán escuchado ustedes que se ponen maples de huevo para que no se sienta tanto el sonido. Bueno, ¿por qué? Porque se trabaja con esta propiedad. Bien. Luego tenemos la refracción del sonido. ¿Y cómo trabaja esto?
La refracción del sonido tiene en cuenta la temperatura del aire. Si la temperatura del aire es cálida, es caliente, esa onda sonora se va a elevar, o sea que se va a comenzar a distribuir y se va a escuchar en mayor cantidad de espacio. En cambio, si la temperatura es fría, el sonido tiende a bajar y a llegar a la superficie del suelo, entonces no se va a escuchar tanto. Bien, vamos con los efectos del sonido. En esta parte azul que dice acústica, que va de los 20 Hz a los 20.000, dice 20 Hz, 20 kHz. 20 kHz es igual a 20.000 Hz. Bien, es la parte de audición humana. Es lo que sentimos, percibimos los humanos. Inferior a 20 Hz están los infrasonidos, por debajo. Infra es debajo. Y superior a los 20.000 Hz está el ultrasonido. Entonces, hay algunos animales que pueden escuchar el infrasonido y hay otros que pueden trabajar con el ultrasonido. También el ultrasonido es utilizado para diagnóstico por imágenes, ¿sí? Bien. Los animales que pueden percibir el infrasonido son los elefantes y las ballenas. También otro tipo de ondas, que por eso dicen que los animales perciben cuando va a ocurrir un temblor, son las ondas sísmicas, son infrasonidos, ¿sí? Ay, me fui muy abajo. En cambio, el ultrasonido está determinado con mayor frecuencia. Este es el caso de los murciélagos, ¿sí? Donde ese chillido que nosotros entendemos como un chillido son la propagación de la onda, entonces ellos trabajan como un sonar ubicando en qué lugar está, ya que los murciélagos son ciegos. Bien. Ahora vamos a ver otro efecto del sonido, es la resonancia. ¿Qué quiere decir la teoría de resonancia? Dice que dos cuerpos idénticos, afinados, vibran aún tocando cada uno de los dos, aún tocando uno de los dos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una guitarra exactamente igual, o sea, dos guitarras exactamente igual, cerca tocando una, la otra, sin que yo tenga que tocarla, va a vibrar en la misma sintonía. ¿Por qué? Porque se han afinado, se han acoplado entre los dos. Y luego tenemos el efecto Doppler. El efecto Doppler es el que me indica dónde está la fuente sonora. Y es muy común cuando nosotros sentimos la sirena de la policía, de la ambulancia, que pensamos que está a una cierta distancia y resulta que no, que está más lejos, que se está acercando. ¿Sí? Acá en el dibujo se explica perfectamente. La fuente de onda sonora es la abundancia, la sirena se oye con mayor frecuencia del sonido, o sea que esas oscilaciones son más rápidas, y una vez que pasó, yo la sigo escuchando, pero cada vez más esa amplitud de onda se va haciendo más distante hasta que ya no la escuche más. Bueno, ¿por qué nosotros percibimos el sonido? Esta es una característica, un corte del oído, ¿sí? Tenemos un oído externo que está determinado por la aurícula de la oreja,
Esta forma es especial porque el sonido entra, comienza a rebotar para poder recién entrar a la primera parte del oído interno. ¿Sí? En este canal del oído interno, o este conducto auditivo, las ondas sonoras van rebotando hasta llegar a este conjunto de huesecillos, ¿sí? Que son cartilaginosos y que vibran al unísono. El martillo, el yunque y el tímpano. El yunque es el que está en contacto con el caracol y el estribo. Esta parte, como verán acá en amarillo, tiene las terminaciones nerviosas que terminan en el nervio auditivo. Ese nervio auditivo va a la corteza cerebral, donde me indica, analiza qué es lo que estoy escuchando. ¿Sí? Estas vibraciones, ¿cómo me doy cuenta si el oído está vibrando? Les debe haber pasado alguna vez que de estar cerca de un bafle, escuchando música fuerte, se apaga la música y yo siento como un zumbido. O si voy a una fiesta, vuelvo y en silencio siento ese zumbido. Ese zumbido que yo no reconozco qué es, son todavía el movimiento oscilatorio que tienen estos huesecillos de acá. Cuando esa onda termina de aquietarse, yo dejo de escuchar. ¿Sí? Bien. Estos pueden buscar algún video. En YouTube hay videos muy lindos donde muestra bien cómo va entrando la onda sonora y cómo van vibrando esos huesecillos. Bueno, vamos a la última parte, que son las ondas electromagnéticas, y dentro de ese ejemplo tenemos la luz. La luz es una radiación electromagnética que afecta el sentido de la vista. ¿Sí? Tiene 3 características. Se propaga en línea recta, realiza reflexión y refracción. ¿Sí? Reflexión, como el ejemplo del espejo, cuando la luz incide en una superficie lisa o pulida, que puede ser un metal pulido, y vuelve sin cambiar de medio. Y la refracción es cuando entra a una superficie, cambia a otro medio, puede ser gaseoso a líquido, y rebota en ese medio líquido y vuelve a salir diferente. Bien. La luz tiene una naturaleza propiamente dicha. ¿Por qué? Porque es la única onda electromagnética que el ser humano puede percibir. ¿Sí? Las demás ondas no las podemos ver. La luz es una energía radiante, o sea que genera parte de una luminosidad, calor. Por eso esa luminosidad comienza a movilizar las terminaciones nerviosas de la visión. ¿Quién estudia la luz? La óptica, que es una rama de la física que estudia todos los fenómenos que derivan de la luz. Entonces, esta óptica yo la puedo dividir en 3 partes. Óptica geométrica, que estudia los rayos luminosos. Las ondas físicas, que la trabajo desde el punto de vista del fenómeno ondulatorio. Y la óptica cuántica, que combina ondas y partículas y dice fotones. ¿Qué es el fotón? Es la partícula que forma la luz. El fotón es una partícula de energía pura que forma la luz. Bien, teniendo en cuenta esa naturaleza y la forma en que se propaga la luz, yo tengo clasificaciones de cuerpos. Cuerpos luminosos, que son los encargados de generar luz, pueden ser artificiales o naturales, en el caso de naturales del Sol, las estrellas,
En cambio, artificiales, el foco, una lámpara, etc. Puedo tener cuerpos iluminados que, que reciben luz y la propagan, por ejemplo, una luz, ¿sí? Un reflector. Luego tenemos cuerpos transparentes donde dejo pasar la luz y puedo ver nítidamente. Cuerpos opacos donde no dejo pasar la luz y no distingo nada. Y los translúcidos donde pasa una parte de la luz y yo puedo solamente ver con nitidez algunas sombras. Bien. Lo más importante de la luz es el espectro electromagnético. ¿Por qué? Este espectro electromagnético proviene del Sol. Por eso las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para su propagación. Como podrán ver en la parte superior de este cuadro, ven frecuencias de onda, ¿sí? Más amplias de este lado y menos amplias de este lado. Y en el medio dice luz visible, dice visible. ¿Qué quiere decir? Que este es el rango de luz que nosotros vemos, ¿sí? La luz visible o la luz blanca. Esa luz blanca, como le decimos nosotros, no es tan así, sino que está formada por diferentes frecuencias de onda que determinan diferentes tipos de colores. Por ejemplo, los colores del arco iris. Bien, entonces, en las amplias frecuencias tenemos rayos gamma, rayos X y ultravioletas. En el medio tenemos la luz visible y después ya aminorando la amplitud de onda tenemos los rayos infrarrojos, los rayos del radar, microondas y ondas de radio. ¿Sí? En este cuadro se les va a ampliar mejor. Fíjense, el espectro que proviene del Sol, cómo va llegando a la Tierra. Miren, acá está la parte de la luz visible, por eso está acá el arco iris. Y fíjense las otras cómo llegan. Miren las ultravioletas, miren los rayos X, los rayos gamma, a qué parte de la atmósfera van llegando. ¿Sí? Bien. Como una onda, la luz tiene propiedades. Fíjense en otra vez. Reflexión de la luz, la refracción de la luz, que son exactamente iguales a lo que venimos trabajando hasta ahora. Y después dice espectro luminoso. ¿Qué quiere decir este espectro luminoso? Que la luz tiene la capacidad de descomponerse a través de un prisma óptico, como es este caso. Entonces, va a formar los arcos del arco iris. ¿Qué es el arco iris? Cuando llueve, esas gotas de agua que quedan en suspensión, sale el sol y esas gotitas forman una especie de prisma. Por eso yo puedo ver el arco iris. Bien, acá lo vemos exactamente lo que yo les decía. ¿Por qué se forman? Porque una vez que termina de llover, no es que se seque la atmósfera, sino que quedan en suspensión gotas de agua y si sale el sol, a través de esas gotitas de agua se descompone y yo veo todo el espectro con que forman la luz blanca. Bueno, vamos ahora a los objetos ópticos, los espejos y los lentes. Los espejos son superficies pulidas donde ocurre la reflexión de la luz y que permite que nos veamos. Pueden ser un espejo propiamente dicho, un metal pulido, ¿sí? Cualquier superficie que yo tenga lo mínimo de rozamiento puede ser un espejo. Y luego tenemos los lentes. Los lentes pueden ser divergentes
que reducen la imagen, o convergentes, que aumentan la imagen. Bien. Acá vemos los tipos convergentes y divergentes. El convergente son más gruesos en el centro del lente, ¿sí?, que en sus extremos. Por eso entra el rayo, se refleja en el medio y sale aumentado, como por ejemplo la lupa. En cambio, los divergentes, los extremos, ¿sí?, son más gruesos que el centro. Entra el rayo y se refleja para todos lados. ¿Qué instrumentos ópticos tenemos? Y la cámara de fotos, los lentes, el telescopio, el microscopio, para ver las diapositivas, ¿sí? Todos estos tienen lentes convergentes o divergentes, o combinación de ambos, como es el caso del microscopio, que muestran los elementos que estoy viendo. Miren acá. Acá les muestro cómo funciona una luz. Es un lente convergente, o sea, tengo un lente convexo, pero no uno solo, sino que tengo doble lente convexo, puesto de diferente forma para que esa convección haga que pueda ver más grande el elemento a medida que yo lo voy alejando del mismo, ¿sí? Por eso tiene esa formita. Bueno, luego tenemos el espejismo, algo muy común cuando viajamos y hace calor, que me da la sensación que en la ruta hay agua, ¿sí? Es una ilusión óptica, es un fenómeno que aparece mediante el reflejo de una superficie líquida que no existe. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Que el rayo luminoso pasa por un medio cálido, como es el aire, ¿sí?, y se refracta en la superficie de la ruta. Entonces, cuando llega esa reflexión al ojo, el ojo lo ve como si fuera líquido. ¿Mm? Acá vamos a ver otro ejemplo de espejismo. Miren ahí. ¿Mm? Acá se ve bien, bien, bien. Eso, como pareciera que la ruta está mojada. Acá yo estoy mirando, ¿sí?, pero en vez de mirar eso, el reflejo del aire caliente que se está generando a través de la ruta me determina que yo vea no directamente ese objeto en movimiento, sino a su reflejo. Acá tenemos bien armado el prisma óptico que yo les explicaba. Es lo que es el fenómeno que ocurre cuando se produce el arco iris. Pero en vez de ser un elemento de vidrio, como se llama el prisma, son las gotitas de agua. Fíjense, entra la luz blanca, va pegando en las diferentes caras del prisma, y a medida que va pegando se va dividiendo, descomponiendo en sus diferentes frecuencias. Esto va a determinar el color, ¿sí? ¿Qué es el color? El color es esta sensación que ocurre cuando el ojo observa esa luz reflejada en un objeto. Bien. Esta, discúlpenme, la voy a colocar aquí y para que le quede bien, porque antes
se pasa al color, vamos a ver cómo ocurre esto del sentido de la vista, ¿sí? Bien. Tengo un objeto, la luz se refleja en ese objeto y entra en el ojo a través de la pupila, ¿sí? Fíjense acá, acá tenemos la pupila. ¿Qué va a pasar? Esta imagen, la pupila es como una especie de lente, ¿sí? Que recrea la imagen en la retina del globo ocular, o sea, acá atrás. Pero ¿cómo la va a recrear? De manera inversa, dada vuelta, ¿sí? Como si fuera una cámara de fotos. La retina manda esa información a través del nervio óptico y el cerebro lee la señal y nos hace entender lo que estamos mirando, ¿sí? De la misma forma trabaja una cámara fotográfica. Bien, acá tenemos bien la parte del ojo, esta es la parte externa, donde tenemos la parte de color es el iris, el párpado, la parte oscura es la pupila y esta partecita blanca es la esclerótica. Esto es el ojo internamente. Fíjense que tiene muchos músculos, mucha cantidad de sangre muy vascularizada. Este músculo de acá, el recto superior, es el que hace mover el párpado para cerrarlo y abrirlo. El músculo recto medio, el recto inferior y el oblicuo es el que hace que sostenerlo dentro de la cuenca del cráneo. Luego tenemos al final el nervio óptico, ¿sí? La terminación del nervio óptico. Acá está la esclerótica por parte de atrás, de afuera, ¿sí? La retina es lo que vemos por adentro de la pupila. El cristalino es el lente que yo les decía que trabaja como la máquina fotográfica, que refleja la imagen. El iris es la parte de colorcito que tenemos nosotros. La córnea es un pequeño filamento que sostiene al iris. Y la conjuntiva es la que encargada de que el ojo siempre esté húmedo, ¿sí? Por eso cuando esta comienza a trabajar menos, necesitamos ponernos un colirio, un líquido, unas gotitas para que el ojo no tenga sequedad que hace que se produzcan problemas. Bien. Ahora sí, vamos a lo del color. Este color está determinado por la descomposición de la luz blanca, ¿sí? Acá tenemos las diferentes frecuencias que el ojo humano puede captar y percibir. Y estos son los famosos colores. Tenemos dos tipos de mezcla de colores, aditivos y sustractivos. En el aditivo, que es este caso, la suma de todos los colores primarios da blanco. ¿Pero qué quiere decir la suma? Quiere decir que la superposición de estos colores primarios va a determinar que se acomoden de tal forma que se vea blanco, ¿sí? Los colores primarios son rojo, verde y azul. Ojo, no se hagan lío, porque en arte los colores primarios son otros. En arte, los colores primarios son rojo, verde y amarillo. En este caso, la mezcla de colores que percibe el ojo humano, los primarios son rojo, verde y azul. Yo acomodo esos colores y voy a tener en la mezcla blanco. En el sustractivo, cuando estos colores amarillo, magenta y cian se unen de forma desordenada, producen el negro. Entonces, el color negro no quiere decir la ausencia de color, sino que es la unificación de los colores primarios de forma desordenada. ¿Mm? Bien. Otra cosa importante que quería aclararles del color
que la percepción del color la da el cerebro. Pero entender los colores es algo que está determinado. ¿Cómo me enseñaron a mí los colores? ¿A qué me refiero a esto? Yo sé que la manzana es roja. La veo roja, ¿sí? Pero el color rojo, lo que yo entiendo como el color rojo, no es lo mismo como lo pueden entender ustedes. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron con un papelito, con un dibujito, con una pintura. Me mostraron y me dijeron, eso es rojo, yo lo entendí así, pero a lo mejor la seño o quien le enseñaron a ustedes buscó otro papel que el rojo era más oscuro, o era más claro, o era más brillante, o era más opaco. Entonces yo voy a entender que el color rojo va a ser así, ¿sí? La frecuencia no siempre va a ser lo que yo aprenda del color. Bueno, muy bien. Con eso terminamos todo lo que sea fenómenos ondulatorios. Aparte de esta clase grabada, van a tener un par de videos que les va a ayudar tanto para luz como para sonido. Van a tener este PowerPoint. Y por favor, vayan leyendo, sacándose las dudas para que no se les junte toda la cantidad de temas para el parcial. Quedaría, a ver, déjenme ver déjenme ver. Bueno, a ver. Sería un tema más que es fenómenos térmicos y ahí yo les tomaría el parcial. O sea que el parcial va a ser fuerza y movimiento, fenómenos ondulatorios y fenómenos térmicos. La unidad de magnetismo y electricidad yo se las voy a explicar, pero no va a entrar en el parcial. ¿Sí? Total, en el final la van a tener que estudiar y se las voy a tomar ahí. Bueno, muy bien. Estamos en contacto. Cualquier cosa, los trabajos prácticos, las personas que no lo hicieron o no lo terminaron, por favor háganlo en su casa. Yo voy a mandar a las personas que me mandaron el certificado por su falta del viernes, la recuperación a través de otro trabajo práctico. Y las auxiliares se van a estar comunicando con ustedes. En este caso no es la auxiliar de su comisión de trabajo, sino la auxiliar que estuvo en su burbuja por esta única vez. Se van a comunicar con ustedes para decirles, bueno, dónde tienen que ajustar más, si necesitan más consultas. Y por último, el viernes vamos a tener horarios de consultas presenciales. Ya vamos a subir los horarios. Van a venir a lo sumo 3 personas por horario, no más. 3 personas por horario. Va a estar el profe Juan o voy a estar yo tomando consulta. Una consulta son preguntas claras, ¿sí? No entiendo esto, me faltó esto, ¿qué quiso decir con esto otro? No es una clase particular. Entonces, eso vayan anotando qué es lo que no entendieron. Si son los problemas, vengan con todos los problemas, como vengan con la teoría. Si es algo de la teoría, tráiganlo que sea en el celular, donde sea para poder consultar. Muy bien, nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego.